como no será la excepción, a tratar de sacarle el jugo a una presencia que yo quiero valorar, sobre todo porque Yatzell Román no solo es un joven que todos conocemos por sus capacidades, en las redes sociales se expone mucho, es un historiador, joven historiador de la política dominicana. Yo creo que cada vez que necesito un dato de un partido político, sobre todo del año 60 para acá, generalmente el dato o lo tiene Yatzell o lo tiene Roberto, uno de los dos lo tiene. Pero también hay que decir, ha sido un enamorado de la política internacional y ha desarrollado trabajo consular, ha sido servidor público para precisamente nuestra Cancillería, que es nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre todo se ha preocupado en cultivarse sobre los acontecimientos internacionales y cómo influyen en el país y en el mundo. A su vez, eso le ha permitido en su vida partidaria, en su vida política, estar en una gran cantidad de congresos, de eventos internacionales. Ha sido, yo creo que desde que sacó la cabeza a la vida pública, un verdadero embajador, con o sin nombramiento, aunque lo sea actualmente, para la República Dominicana. Así que definitivamente un orgullo tener a un joven así de preparado en esta cabina para hoy hablar, extendernos un poco más de un tema que todos los días en nuestras internacionales Rosendo Tavares Villalobos toca y se discute porque genera discusión, todo el mundo tiene una opinión. Lástima que salió Felipe, que es el que tiene generalmente la opinión casi siempre más dura contra lo que opina Rosendo, con respecto al tema de la salud, las capacidades cognitivas de nada más y nada menos que el jefe de Estado y de Gobierno de la potencia hegemónica del mundo, los Estados Unidos, el caso de Joe Biden. De este tema y de muchos otros vamos a hablar con un ciudadano muy capaz, que tengo el privilegio de llamarlo mi amigo Yatzell Román. Buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana. Muy buenos días. La verdad que para mí, cualquier persona que de alguna manera u otra se desarrolle en lo que es la vida pública, estar en esta plataforma será siempre un altísimo honor, por tratarse del programa que en su momento fue el más innovador y que ha mantenido ese espíritu siempre, desde luego, porque lo que hoy pareciera que es normal, clásico y normal, en ese momento era incluso más que innovador, revolucionario. Opiniones no desde el punto de vista, vamos a decir, solamente académico, sino incluso pues con esa pasión que cada uno de los integrantes del Gobierno de la Mañana a lo largo de todas estas décadas han traído. Y por eso yo repito, lo que hoy algunos es lo normal replican a través de esta plataforma fue que comenzó, y por eso incluso es una copia del Gobierno de la Mañana. A Mendoza, el querido amigo, que también le gusta bastante la música urbana, como es mi caso, quizá vas a entender la referencia que hago. ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos desde luego también otra conocedora de la música, claro, de la música urbana. Va a ir cabeceando en estos días en el carro. Pero es como cada quien que ve a cualquier rapero en español tiene que inmediatamente pensar en Vico C. Claro. El pionero. Cuando se habla de la opinión política en República Dominicana, hay que pensar en el Gobierno de la Mañana. Así que para mí es un altísimo honor. Me encantó la referencia. Claro. Pero, vámonos contigo a aprovechar el tiempo en cabina. Y vamos a iniciar precisamente por Rosendo, que es el que le corresponde todos los días pelear esta lucha con todos los republicanos que hay en cabina. Rosendo demócrata. Se resiste al tema de Biden, se resiste a que Biden está dado. Claro. Adelante, Rosendo. Aunque sí valdría la pena mencionar que la posible sustitución del candidato reeleccionista es más tema de debate en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano, al punto que si uno comienza a darle seguimiento a cada una de las opiniones que están dando las principales figuras de la campaña de Donald Trump, no quieren que sea sustituido Joe Biden. Ellos van a ir de robo. Ustedes ven que yo sé de lo que hablo. Claro. Ustedes ven que yo sé de lo que hablo. Claro. Porque yo se lo he dicho a ellos aquí. Pero ellos. Pero no creen en mí. No creen en mí. Tuvo que venir a decirlo. Lo que quieren es de que rivalizar conmigo. Yo lo que estoy educando a toditos. Educando, papá. Tu parecer sobre esa situación política que hay en Estados Unidos, en ambas campañas, y cómo eso de alguna manera está concentrando la atención mundial. Hay un término que se ha popularizado bastante entre la juventud, más que todo tiktokera, que es gaslighting. Gaslighting es un término que se utiliza para tú querer desviar la atención sobre algo que todo el mundo está notando y querer tratar al que está señalando aquello
como que es una persona casi que enajenada. Si tuviéramos que hacer una referencia desde el punto de vista literario, sería algo muy similar a aquel ropaje del emperador, que se decía que este emperador que estaba desnudo realmente tenía un ropaje tan fino que solo los más inteligentes podían verlo, hasta que eventualmente hubo un niño que señaló al emperador y dijo, pero el emperador está desnudo, claro, y todos los demás se dan cuenta de ello. ¿Por qué hago esa referencia? El debate que la campaña de Joe Biden solicitó, promovió y que desde luego en todo momento presentó como vital fue desastroso para el candidato reeleccionista Joe Biden. ¿Por qué he mencionado candidato reeleccionista? Porque una cosa es un presidente que tiene fecha de salida y otra cosa es alguien que está buscando 4 años más, que necesitará entonces desde luego mucha más energía. En ese caso, Joe Biden pues fue más lento, tuvo algunas confusiones y no logró frenar lo que eran los ataques contundentes de Donald Trump, que salió bien parado de los temas más complejos que le tocaban. Por ejemplo, el tema aborto, tenemos que mencionarlo sin entrar en el tema dominicano, pero en el tema aborto, por el cambio en la sentencia Roe versus Wade de Estados Unidos, que prácticamente permitía el aborto en todo el territorio nacional, y ahora pues haber sido mandado a la autoridad estatal para que sean cada uno de los estados que definan cuál es su legislación. Eso se entendía que podía golpear a Donald Trump con votantes que no son necesariamente progresistas, pero sí culturalmente pro abortos. Y Trump salió bien de ahí cuando él dijo, miren, yo estoy a favor de 3 causales, pero si un estado quiere votar para ampliar eso o echar eso hacia atrás, sí, ellos tendrán la libertad. Pero ahora los sectores más conservadores de su partido le están reclamando que esas posiciones que él está ahora queriendo... Sí, claro, pero esos difícilmente votarán por Joe Biden. Entonces fue un cálculo político del cual salió bien. Por eso menciono, Trump, de los 2 temas más contundentes, que eran el tema aborto y que era el tema 6 de enero, salió bien, mientras que Joe Biden no pudo tener un solo momento que se considerara sobresaliente. Pero no solamente eso, fue mucho más cuestionado su nivel de salud cognitiva. Entonces, primero quisieron ignorarlo, incluso las cuentas del Partido Demócrata en redes sociales están diciendo, miren al hombre que ganó el debate, tuvo el meeting inmediatamente posterior, pero ya han comenzado a salir muchas voces bastante autorizadas a pedirle que, como gran tributo a su carrera política de servidor excepcional, el último gran gesto que él podría hacer es echarse a un lado. Y no estamos hablando de opinadores cualesquiera. El New York Times, que es el periódico por tradición más influyente entre el segmento centroizquierda estadounidense, a través de su línea editorial publicó una opinión en ese sentido, reconociendo todos los logros de su gobierno, pero pidiéndole que se retire. Pero vámonos al Boston Globe, que en la zona de Nueva Inglaterra, históricamente republicana, como saben algunos, pero en los últimos 30 años, más alineado con lo que sería la centroizquierda, igual tuvo esa opinión. Crecientemente, más figuras de relevancia, incluso legislativa, ya han comenzado a salir senadores, ya han comenzado a salir congresistas en la Cámara Baja. Personas también de gran incidencia política, aunque no hayan sido electos, como es el caso, por ejemplo, de Jon Favreau, que era el redactor de discursos de Barack Obama. Estamos hablando de figuras como, por ejemplo, y claro, es un actor, pero con incidencia entre el segmento progresista, George Clooney, que publicó igual opinión en ese sentido, pidiéndole a Joe Biden que se retire, al punto de que hay algunas filtraciones que dicen que ya esto es cuestión de días. Cuestión de tiempo, pero la campaña sigue actuando como que todo menos eso. Como dato, la última vez que un candidato presidencial que ostentaba la presidencia del país y buscaba mantenerse en el poder terminó declinando tras iniciar el proceso de campaña. Pareciera que es un trabalenguas, pero quiero explicar por qué me refiero a ello. Es el caso de Lyndon B. Johnson en el 1968. En aquel momento él inició la pre-campaña, pero desgastado por Vietnam, finalmente se retiró tras ganar algunas
primarias. Recordaremos que en ese momento uno de sus principales retadores era Robert F. Kennedy. La razón por la que me río es porque miren qué irónico. Robert F. Kennedy del 68 retaba a un presidente incumbente, y entonces en el año 2024 otro Kennedy reta a otro presidente. Hay quienes han dicho que no necesariamente fue solo el tema de Vietnam lo que llevó a Johnson a retirarse, recordando que él falleció 5 años más tarde. Algunos entienden que por su hábito de fumar excesivamente, ya él tenía situaciones de salud. Falleció a los 65 años. Obviamente cuando uno ve las fotos de Lyndon B. Johnson parecía mucho más viejo, pero eso fue el último caso de un presidente que había iniciado la campaña y que terminó retirándose. Presidentes que podían reelegirse, pero que optaron por no hacerlo. Sabemos que hay un solo caso después de la enmienda constitucional que limitó las reelecciones, que fue el caso de Harry Truman, que después de haber ganado sorprendentemente aquella elección, que recordaremos la foto que él exhibe tras haber ganado con Chicago Tribune. El Chicago Tribune, que había publicado que gana Dewey, y entonces exhibe Harry Truman ese encabezado del periódico, habiéndose reelegido, pero después no buscó la reelección. Sí. Yo sé que concita mucho interés la saga norteamericana y esta situación, pero desde países aquí latinoamericanos, yo quisiera saber cuál es la verdadera impacto que tiene la final elección de los Estados Unidos. Estados Unidos ha ido perdiendo hegemonía en Latinoamérica por los efectos de nuestra receta del consenso de Washington. Cada día en muchos países se alejan los efectos del neoliberalismo, los demás, y algunos se deslizan a la izquierda y otros, aún manteniéndose dentro de la política estadounidense, lo están haciendo desde sus propias realidades. Estados Unidos se nota también una gran ruptura social y rechazo a decisiones que ha tomado por lo menos el gobierno demócrata. ¿Qué puede esperar República Dominicana? Y te voy a hablar así, de un próximo gobierno, por ejemplo, de Donald Trump. Claro, es importante eso que usted menciona, porque incluso hay una anécdota que me gusta muchísimo repetir. George P. Shultz, quien había sido secretario de Estado de Ronald Reagan, hombre que vivió una vida como a mí me gustara, él llegó a los 100 años de edad, y teniendo 100 años de edad seguía publicando un Foreign Policy. Cuando él, siendo secretario de Estado, recibía en su despacho un embajador que iba saliendo hacia otro país, después de la conversación protocolar, él lo llevaba al gran globo terráqueo que adornaba su oficina y le preguntaba: señálame en este globo tu país. El embajador, con la mente en el destino por el cual había sido designado, ponía México, Canadá, Alemania, etcétera, y en ese momento George P. Shultz le tomaba la mano y le movía el dedo hacia Estados Unidos y le decía: no, tu país es este. Nunca olvides a cuáles intereses tú representas y a quiénes te debes. ¿Por qué hago esa relación? Porque aquí, desde luego, se habla mucho desde el punto de vista cultural, se habla mucho desde el punto de vista académico, pero cuando estamos hablando de un socio tan importante como los Estados Unidos, también tenemos que hablar de los intereses de República Dominicana. Y en ese orden, los cambios en administraciones en Washington sí significan también cambios en las políticas que se aplican. En ese orden, solamente como dato, muchos saben, la llegada de Jimmy Carter en 1977 significó un giro en la política exterior hacia lo que llamaban el enfoque de derechos humanos, muy distinto a lo que habían tenido varios antecesores, que incluso hay una conversación grabada, o sea, ni siquiera es una leyenda, una conversación grabada, cuando Charles Bluthorn, el fundador de Gulf and Western, antes de que estos pues terminaran vendiendo lo que es hoy Central Romana, se reúne con Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y le pone el tema de República Dominicana, y responde Richard Nixon: mira, aquí hay mucha gente en Washington que dicen que allá lo que está pasando es esto y esto otro, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que el gobierno allá es amigo mío, decía Richard Nixon. En el caso de Jimmy Carter, él sí quería pues un cambio en los signos de los gobiernos. Eso significó que cuando tuvimos aquí las elecciones del 78, Washington actuó de una manera muy distinta a lo que había sido, vamos a decir, su abordaje previo. En ese orden, desde el punto de vista de política exterior, sí hay que saber que cuando están los demócratas en el poder, por la gran influencia sindical
que tienen estos diversos gremios en la plataforma demócrata. Incluso uno puede leer los informes que se redactan por ley, como es el caso del informe de derechos humanos, el informe de trata de personas y demás, y que hacen muchas más referencias a temas sindicales, a temas migratorios. Generalmente cuando es una administración republicana, no es que esto desaparece por completo, pero el enfoque es un poco... Lo dieron en la madre, el último informe del Departamento de Estado tiene 3 dándonos en la madre. Por eso menciono. No hemos tenido un embajador en tiempo. Exactamente. Aunque eso es más por el choque interno de la asignación. Pudiéramos tener un respiro del ataque, que es mi pregunta, del ataque Haití, República Dominicana. Por lo menos en esas áreas, de nuevo, hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Los republicanos de la época de Ronald Reagan y de la época Bush tenían un gran enfoque de libre comercio. Eso ha ido cambiando mucho en Estados Unidos al punto de que el conservadurismo va girando nuevamente al estatismo. Claro. Y hablan mucho de que deberían ser revisados ciertos tratados. Eso no incluye, jamás han estado hablando de los tratados que nos incluyen a nosotros. Más que todo están hablando de lo que era NAFTA, que ahora es USMC. Pero sí quería marcar la diferencia de que anteriormente, pues, una administración republicana iba a estar hablando de vamos a comprar esto. Incluso Reagan, por ejemplo, promovió el Plan Reagan, que era la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Eso difícilmente va a ser ahora, pero desde el punto de vista de los choques con China, más que todo, que han llevado lo que se llamó en un momento reshoring, que era traer nuevamente empresas de Estados Unidos. Después se llamó nearshoring, que ahora vamos a traer las más cercanas, y ahora ha evolucionado para llamarse friendshoring, que es, no, esto va a ser con nuestros amigos. Claro. Eso en una administración de Donald Trump que frecuentemente hace una clara dicotomía entre quién es mi amigo y quién no. Exacto. Puede influir en eso. No es que el actual gobierno sea menos amigo de República Dominicana, pero actúa con una inclinación distinta, principalmente por cómo ven las instituciones. El equipo latinoamericano de Donald Trump es un equipo bastante bueno, principalmente porque el tema no le interesa tanto, más allá del tema migratorio, entonces les deja actuar de forma mucho más libre. Mauricio Claver Carone, el caso también de Carlos Trujillo, entre varios otros. Habría que ver qué participación, si es que se le da al caso de Marco Rubio, entre otros. Eso en un caso de que fuese Donald Trump, que repito, no estoy diciendo que uno sea mejor ni uno sea peor, estoy diciendo que cada uno tiene sus enfoques. Y por eso, precisamente, la política exterior toma en cuenta esos temas de diversa forma. Sí quería precisamente hacer una referencia de cómo uno debe tomar en cuenta las cosas que suceden en Washington. En 1981, el entonces canciller de nuestro país, que era Ramón Emilio Jiménez, había sido el único canciller confirmado de un gobierno a otro con cambio de partido, porque él era el canciller de Balaguer, pero Antonio Guzmán lo confirmó. Él se retira en el 81 y pasa a ser sustituido por Manuel Enrique Tavares Espaillat, que había sido integrante del triunvirato. Pero ¿cuál fue uno de los principales motivos de que Manuel Enrique Tavares Espaillat fungiera como canciller solamente en ese año de 1981? Me imagino que una parte importante de la audiencia sabe que él había sido compañero de cuarto de George H.W. Bush en Estados Unidos cuando había estudiado en su juventud, y George H.W. Bush había entrado como vicepresidente de Estados Unidos en 1981. Entonces, ante ese cambio de administración demócrata a republicana, tuvo sentido desde el pensamiento de política exterior dominicana que el canciller fuera una persona que tuviese línea directa con el vicepresidente de los Estados Unidos, que nos visitó en ese momento. Pueden entrar a YouTube ahora mismo y verán la visita de que una de las primeras visitas que hizo George H.W. Bush como vicepresidente fue a República Dominicana. Mencionaba de cómo se mueven esos juegos así de poder. Yatzel, cuando miramos hacia Estados Unidos y nos podemos imaginar qué podría pasar en caso de que el presidente Joe Biden se mantenga en la nominación presidencial del Partido Demócrata, ¿qué podría pasar en caso de que su deterioro continúe como va o se acelere de alguna manera? ¿Qué podría pasar en el próximo cuatrenio en ese país? Bueno, pudiera pasar de todo, y eso es el temor que tienen crecientemente varios demócratas. El primer temor es que eso signifique desmovilización en estados clave. ¿Por qué digo estados clave? Nueva York lo va a ganar un demócrata, California lo va a ganar un demócrata, el estado de Washington lo va a ganar un demócrata, Oregon lo va a ganar un demócrata, pero Pensilvania es cada vez más competitivo. Ohio
Florida. Pero Florida yo creo que está fuera de competencia en ese orden. Pero Pensilvania, Michigan, Ohio, Wisconsin, Arizona, que anteriormente era muy roja, pero ahora es de competencia. Ahí ellos tienen ese temor. Recordando que Estados Unidos no se gana por mayoría popular, sino por mayoría electoral. Entonces, en ese sentido, tienen que calcular muy bien a qué electores le están hablando. Y ese es el primer temor. Segundo temor, aunque desde luego es mucho menos apremiante porque no tiene que ver con elecciones, es que quizá no pudiera terminar su periodo. Ellos desde luego, desde la campaña de Joe Biden, dicen que esto es un temor desproporcionado. Hay que recordar que Joe Biden reconoció en la campaña del 2020 que él desde su juventud sufre de tartamudez. Él nunca fue la persona más ágil hablando, por eso se enredaba muy frecuentemente, pero desde luego no es lo mismo una persona tartamuda de, vamos a decir, 65 años, que una persona tartamuda ya con 81. Por eso hay algunos que dicen que no es un tema cognitivo, sino que más bien es que ahora tienen menos agilidad para poder sobrellevar. Sí, pero el hecho de que se le olviden las cosas ya supera cualquier tartamudez. Ese mantel no tapa ya esa mesa, no hay manera. Sí, es uno de los temas que está en frecuente debate. Vale la pena sí resaltar que en República Dominicana, en diversos procesos electorales, el tema cognitivo y de salud de candidatos presidenciales, pues concitaba bastante atención. En el caso del presidente Joaquín Balaguer, sabemos que primero su debilidad visual era un rumor. Después era un secreto a voces. Aquella rendición de cuentas del 77, cuando no pudo terminar de leer el discurso, sino que lo echó hacia un lado y terminó improvisando, recordando todas las cifras de manera magistral, pero echó al lado el discurso oficial que se deposita en la Asamblea Nacional, y ya después era bastante conocido, solo que él no lo mencionaba hasta que en 1986 en la campaña le preguntan claramente, ahí es que él resalta, mira, yo lo que veo es grandes negruras sombras a mi alrededor, bultos negros, y ahí es que él termina diciendo, sin embargo, yo no he dicho que voy a Palacio a ensartar agujas. Eso en el 86. ¡No lo veo bulto! Ya después en el 90, específicamente cuando la competencia era entre Joaquín Balaguer de 84 años y Juan Bosch del 80, el PRD, tercer lugar, pues se ríe Susana claramente porque sabe lo que voy a mencionar. Claro. El PRD pegó aquel cántico de que no votes tu voto. No Balaguer está ciego y Juan Bosch está loco. Y Juan Bosch está loco. No. Así cantaba. ¿Tú piensas que al fin que estará el Partido Demócrata haciendo algún tipo, digamos que de ensayo bajo la más absoluta discreción de quién pudiera ser el sustituto de Biden? Por si se da que él al final, aunque ha sido muy firme y dice que no se va a retirar, pero supongamos que se retire, o que el partido al final, el deterioro sea tal y los números vayan tan en declive que al final el partido decida poner otra persona. ¿Tú crees, otro candidato, tú crees que eso puede pasar? Y si es así, ¿en quiénes podría estar pensando el Partido Demócrata? Supuestamente ese ejercicio ya se está haciendo, lo han filtrado varios medios de bastante incidencia. El ejercicio desde el punto de vista de encuestas, que eso no quiere decir necesariamente que están pensando en sustituir, puede ser también una maniobra para decir, yo marco mejor que todos ustedes, entonces, ok, perfecto, yo me retiro, pero ¿quién va a ganar? Eso puede ser también parte del enfoque, pero supuestamente se está midiendo cuáles pudieran ser las alternativas. Desde el punto de vista práctico político, sería muy difícil pasarle por encima a la vicepresidenta en ejercicio, que es Kamala Harris. Hay quienes hablan del gobernador de California, Gavin Newsom, pero sí eso generaría pues dificultades de lo siguiente. Ya la parte desde el punto de vista de competencia primarista pasó. No hubo competencia final, pero ya esa parte pasó. Eso quiere decir que ahora sería el tema de dejar libres a los delegados y que los delegados escojan.
Pero ¿qué tan probable es, si ustedes conocedores desde el punto de vista social, político, psicológico, que una mayoría inmediatamente pase a un segundo? Porque incluso endosarle tu fuerza a otro no es tan fácil, porque por ejemplo José Luis puede apoyarme a mí y puede decir este es el que es, pero los que sigan a José Luis pueden decir pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Esto es una imposición, yo no quiero necesariamente. Mira, si él decidiera, que es la única vía que yo veo que se pueda resolver, es que él lo decida. Claro. Pero si él lo decide, no es para decir es fulano, no, ahí se va a abrir una competencia. Ese es el tema. Ahí se va a abrir una competencia. Y son entonces la mayoría de delegados los que van a seleccionar a un posible sustituto, pero no es que se va a señalar así directamente a otra persona. Hay varias posibilidades. Claro, sí. Por el mismo tema de que los delegados son libres, inmediatamente el candidato que ganó las primarias y las asambleas se retira. No puede obligarlos a que voten como él quiere. Este proceso de primarias estadounidense tiene su origen inmediatamente posterior a el 1968, precisamente cuando en aquel momento hubo una fuerte competencia por la candidatura demócrata, más que todo porque Richard Nixon no tuvo gran rival, se había pues marginado el proceso del 64, pero vuelve el 68 y gana nuevamente la candidatura y la presidencia, pero en el área demócrata hubo una seria competencia. Contrario a lo que a veces se piensa, Robert Kennedy nunca lideró las encuestas, pero por haber por la forma en que murió, es el que conlleva pues más análisis legendario. Claro. Pero la competencia real se vio como una imposición en la cual terminó siendo pues designado como candidato Hubert Humphrey, que era el vicepresidente de Lyndon B. Johnson, y hay algunos que entienden que la derrota fue precisamente por desmovilizar a algunos demócratas que querían un proceso que fuera más acorde con la intención partidaria. Por eso tenemos este proceso tan largo en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que está completamente libre de amarres. Ahora, un amarre en una semana es muy difícil. Muy difícil. Claro. Bueno, usted hablaba, vamos a hablar de Haití. Claro. Usted hablaba recientemente sobre el colapso haitiano y mencionaba de lo urgente y lo importante de ese país. Claro. Hacía mucho énfasis en lo urgente que la comunidad internacional se había enfocado en las decisiones urgentes que necesitaba ese país y por eso no salía quizás esa nación de su situación sociopolítica. Lo importante que ustedes entienden o usted entiende que se debe mirar en Haití para que tenga en 2025 unas elecciones que yo sé que usted no cree que serán tan positivas para esa nación, pero que pueda ser lo mejor posible para ellos. Claro, ese artículo al que usted hace referencia lo publiqué en la revista Letras Libres de México, que fundó pues Enrique Krause, una de las figuras de bastante incidencia a nivel internacional. Y precisamente por ser una revista internacional, si lo lee, yo le estoy hablando ahí a personas que no tienen, vamos a decir, mucho conocimiento sobre lo que pasa. Claro, hace un recuento de los últimos 20 años de Haití. Sí, claro. Lo leí perfectamente. Principalmente por ello, porque fuera de nuestro vecindario inmediato, no suele ser muy replicado lo que pasa en Haití. Y ahí yo hice la siguiente referencia, como usted bien menciona. ¿Qué es urgente en Haití? Pacificarlo, eso urge. Pero ¿qué es importante en Haití? Institucionalizarlo. Y el error, frecuentemente, desde la comunidad internacional, ha sido ver solamente la crisis de ese momento específico. Porque vamos a verlo de la siguiente forma. En el 94... la operación Defensa de la Democracia, avalada por el Consejo de Seguridad para reinstalar a Jean-Bertrand Aristide, aunque le computaron los 3 años que estuvo fuera, pero no vieron las causas estructurales de esa debilidad que ya Haití sufría. Sí, usted lo mencionaba. Entonces, ¿qué es lo urgente en este momento? Repito, la pacificación. ¿Qué es lo importante? Pues que si se hacen elecciones, pueda existir una base para gobernar y lograr resultados que no existe en Haití porque... Legitimidad. No, y no solamente la legitimidad. En Haití votó la última vez en el 16 el 18% del padrón. Imagínate. Es decir, el que sacó 50... Del padrón.
de un padrón muy cuestionado, pero al fin y al cabo de ese padrón cuestionado, solamente votó 18%. Exacto. El que saca 57%, entonces ¿a quién representa? A un 9%. Pero la oposición que sacó 20%, de un 18%, ¿a quién representa? A su mamá, a su papá, a sus vecinos y demás. Entonces está esa debilidad de legitimidad, pero también está la debilidad institucional que hago referencia, que impide avanzar con reformas. Porque Haití, de manera, pues vamos a decir, muy optimista, se inspiró en el sistema semipresidencial francés, que si este programa lo hubiésemos estado teniendo hace 2 años, yo hubiese dicho que solamente le funciona a los franceses. Y ya ni eso. Pero en 2024 hay que ver si a los franceses les sigue funcionando. Yatzel, mira, América Latina, y este tema lo tocó Susana en su pregunta, y yo quiero conectarme por esa vía a una realidad. América Latina es la zona del mundo campeona en 3 cosas: en premios Nobel de Literatura, de la paz y en echarle la culpa a los otros. Sí. Todo el subdesarrollo de América Latina, según nosotros los latinoamericanos, es culpa de todo el mundo, de Colón, de España como metrópoli. Incluso hay quienes han dicho que debieron colonizarnos los ingleses, pero es que yo no han visto el África que los ingleses colonizaron como está. Pero bueno, entre mitos históricos te veas. Leyenda negra, leyenda blanca. Y exacto. Y entonces, me da la impresión de que desde América Latina siempre estamos viendo que el otro no hizo por mí. En vez de preguntarnos qué no hemos hecho nosotros mismos por nuestro bien. Tú sabes mejor que nadie que de las pocas excepciones de América Latina, en ese sentido ha sido la política económica chilena del último medio siglo. Chile tiene 32 acuerdos de libre comercio. 32, que suman más de 100 países con los que puede comerciar libremente y de los que puede consumir libremente. Le obliga a ser competitivo, tiene un Estado que más allá de variaciones políticas permanece. Y por eso Chile incluso absorbe migración de América Latina, incluyendo dominicanos que allá se fueron a trabajar, haitianos. Hay 27.000. Imagínate tú. 27.000 dominicanos. Parecería que América Latina no aprende de sus lecciones y seguimos hablando de proteccionismo, cercos, bloques, barreras, consume lo nuestro. No lo bueno, no, lo nuestro. Y cuando han surgido gobiernos que van en contravía, bueno, pues vemos cómo reacciona todo el mundo. ¿Tiene chance esta generación de gobernantes de América Latina, sabiendo las visiones distintas que confluyen? Mira ahora Mercosur, mira el caso de Centroamérica. ¿Tiene chance América Latina de lograr la redención económica con esta generación de gobernantes que estamos viendo, que está llegando? Eso incluye a Milei, pero también te incluye a Petro, eso incluye a Brasil, que está también en una gerontocracia, no solo Estados Unidos está atrapada entre gobernantes envejecientes. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo hoy por hoy? Porque son señales raras, confusas. El México de AMLO se convierte en el primer exportador a Estados Unidos porque, entre otras cosas, no ejecuta su programa, que era socializante, deja fluir el comercio, y qué bueno. ¿Cuál es tu opinión de eso? La política no es justa. Tú acabas de mencionar algo que da bastante de risa, y es que el mayor beneficiario hasta ahora del nearshoring ha sido un gobierno que no lo promovía. Para que tú veas. Pero por la ventaja. Nadie sabe para quién trabaja. No, claro. Mira, por ejemplo, en Bolivia, yo siempre hago la siguiente referencia. Evo Morales logró vigencia política oponiéndose a vender el gas natural, pero cuando él llega al gobierno ya estaban esos contratos, y el gas se dispara. ¿Quién es el mayor beneficiario? Evo Morales. En el caso mexicano, por su tamaño, por la cantidad de plantas americanas que ya ahí existían, pues tenía un ambiente que lo hacía más natural a que llegaran de inmediato pues estas inversiones. Hay, y no solamente en América Latina, porque mira, por ejemplo, hacía la referencia que en Estados Unidos ya el libre comercio no es algo tan aplaudido como lo era hace un tiempo, y hemos visto, por ejemplo, presidentes que últimamente en diversos países están abordando un conservadurismo social al mismo tiempo que un proteccionismo desde el punto de vista económico. Y también hay otros presidentes que intentan liberar la economía, pero chocan con el electorado, porque por ejemplo el presidente Daniel Noboa de Ecuador llevó a cabo su consulta popular con relación a los temas de seguridad, donde le dieron el apoyo más del 80% de los votantes, pero en las preguntas de liberalización económica le votaron en contra específicamente. Entonces es muy difícil hoy hablarle al electorado, hablarle a la sociedad sobre cómo la competencia y cómo lo que es el mercado los ayuda a desarrollarse, porque lo que ven son cambios que por naturaleza generan temor. Pero yo siempre regreso a Smith al momento de hablar de lo que
trae como bondad el libre comercio. Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Tú y yo nos quedamos atrapados en una isla y entonces tú tienes mayor capacidad para tomar las cosechas de los árboles que hay en esa isla. Tú puedes tomar alrededor de 13 productos del árbol, mientras que yo tengo capacidad para tomar 6 productos del árbol. Pero yo sé pescar. Entonces, como yo sé pescar, yo puedo llevarme 15 pescados. Pero tú no sabes pescar y tú puedes entonces solamente llevarte 5 pescados. Si tú intentaras hacer todo eso de manera individual, entonces, es decir, pescar y al mismo tiempo pues, tomar la cosecha, por la cantidad de tiempo que tiene el día, entonces estamos hablando que si tú podías tomar 13 frutos, ahora vamos a decir que tomas 7, y desde el punto de vista del pescado, vamos a decir que solamente puedes tomar 2, entonces tu PIB es de 9. En cambio, si yo que sé pescar, pues también intento cosechar, igual probablemente mi PIB personal sería de menos de 10. Pero si tú te dedicas a lo que tú haces mejor, claro, que es se multiplica. Entonces, se llama División Internacional del Trabajo. Desde luego. Es muy difícil. Que ha sido clave para que el mundo. Tú sabes que hay un video, y lo recomiendo, se lo recomiendo a todos los compañeros. Hay un video de un blogger norteamericano que intentó hacer una hamburguesa con todos los ingredientes creados por él. Tardó 6 meses y era malísima. Claro. El comercio ha facilitado, ha abaratado tanto proceso que la gente no se da cuenta de lo que le facilita la vida el libre comercio. Susana. Román, sí. Hoy en día las funciones consulares van más allá de lo que tiene nuestra ley. Los cónsules antes eran más bien oficiales del Estado Civil, notario, arbitraje, certificado. Hoy en día los consulados están haciendo doble vía con los embajadores para hacer inteligencia comercial, exacto, para hacer representación, para dar datos de la naturaleza de la diáspora, de las condiciones económicas. ¿Cómo tú ves los cónsules dominicanos, tú que tenías funciones consulares, y qué tú aspiras en cuando te den funciones dentro del servicio exterior? Lo digo porque veo el nivel que tienes de comprensión de relaciones internacionales, visión del mundo. Tuvimos un contacto aquí en el gobierno de la tarde cuando auxiliaste los dominicanos que murieron en México. ¿Por qué estás fuera? ¿Por qué aspiras? ¿Y cómo ves tú las funciones consulares en el mundo de hoy? Claro, mi opinión no será la más imparcial. No quiero que sea parcial. Y claro, y bueno, yo estoy de acuerdo que sea parcial. Y de hecho, justamente el día de hoy publiqué un artículo en el Listín Diario, se llama 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo cumplió en abril. Ahí hago pues una recopilación principalmente de buena parte de los incumbentes, incluyendo pues a mi jefe, a mi mentor, desde el punto de vista de la Cancillería, que es el ministro Roberto Álvarez, quien estableció junto al presidente Luis Abinader 3 pilares de la política exterior, que son desde luego la protección de los dominicanos que se encuentran fuera de nuestro territorio. Ese es el primer pilar, y fue lo que me tocó durante 3 años como viceministro para el área consular. El segundo pilar es desde luego la promoción de las inversiones y exportaciones, y el tercero, la promoción así como defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Buena parte de esto incluye justamente lo que es el área consular, que hoy de manera digna y realmente sobresaliente pues coordina el querido amigo embajador Opinio Díaz, quien está haciendo una magnífica labor en ese orden, homologando las tasas de los servicios en el exterior. Ustedes que son profesionales de los medios, frecuentemente me imagino que han recibido bombardeos de personas en la diáspora que se quejaban de los costos porque había una discrecionalidad inaceptable. También estamos hablando desde el punto de vista de esa atención que uno desearía que nunca sea necesaria, pero lamentablemente sí de vez en cuando lo es, que son dominicanos que se encuentran con situaciones en el exterior. Estamos hablando también de la inteligencia comercial, como bien estamos hablando, para poder establecer mejor cuáles deberían ser los intercambios. Eso lo hacen embajadas, pero en algunos casos ya los cónsules están. Sí, porque hay ciudades. Tienen más contacto a veces el cónsul. Claro, hay ciudades. Porque ahí va la gente con problemas. Claro. Hay ciudades que quizás no tienen una población dominicana muy alta, pero tienen un valor estratégico importante donde vale la pena tener
un consulado. Por ponerles un ejemplo, Río de Janeiro, en Brasil, estamos hablando de Sao Paulo, en Brasil. Ninguno de los dos son la capital, pero son dos ciudades de bastante movimiento económico al ser mercados gigantes. Entonces ahí los consulados tienen un valor también estratégico. San Pedro Sula en Honduras no es la capital, pero es la ciudad industrial de comercio. Es la ciudad industrial, así que yo sí. ¿Y a qué aspira? Bueno, yo lo que aspiro desde luego es a que se siga consolidando lo que está haciendo esta gestión. Repito, en mi artículo hago referencia a 150 años y creo que a través de lo que es la actual administración se está contribuyendo a que en 150 años quizá otro joven vuelva a escribir 300 años del Ministerio de Relaciones Exteriores, recopilando una parte importante de los logros que estamos viendo. Mira, Yatzel, antes de tu marcharte, que ya me están haciendo la seña y FIFA. El Caribe tiene, y aquí voy a citar un poquito a Cuchi Elías, cuando tú sumas las Antillas, oye esto, Felipe, todo el arco de las Antillas, en kilómetros cuadrados te da 300.000 kilómetros casi. Eso es la proporción de Italia en tamaño. Cuando tú sumas la población te da 56 millones de habitantes, que es una población considerablemente similar a la de países grandes europeos. Incluso más que Argentina y casi la misma de Colombia. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta en todos estos años que República Dominicana tiene las condiciones idóneas, geográficas, comerciales, de Estado de Derecho, para ser quien dé la avanzada de crear un área de libre comercio que le beneficie? Porque somos los que más producimos, los que más fabricamos, los que más invertimos y los que podemos abastecer todo ese Caribe insular, de todo lo que no tienen. Y la naturaleza no les dotó agua dulce, pasando por productos de valor agregado, productos de nuestro campo. ¿Qué nos ha faltado, Yatzel, para poder entender eso? Sí, tengo que resaltar que el canciller Álvarez es un caribeñista, no solamente por vocación, sino también por formación. Es egresado de la University of the West Indies. Y precisamente pues ha sido pues muy asiduo participante en cada uno de estos espacios. Por eso hemos visto la apertura de la embajada en Guyana, que cumple el rol desde el punto de vista económico por el gran crecimiento que va a tener Guyana, pero es también donde se encuentra la sede de CARICOM. Pero también es importante tomar en cuenta que ante el Caribe nosotros sí habíamos generado algunos anticuerpos, y con eso yo sí quiero cerrar con una anécdota a través del Centro de Análisis para Políticas Públicas, que yo integro como vicepresidente ejecutivo y que el ministro Ito Bisonó encabeza como presidente. Trajimos de invitado al ex primer ministro de Santa Lucía, Alan Chastanet, el año pasado. Santa Lucía es un estado muy pequeño, como lo son de los más pequeños de América. Y lo trajimos como invitado a la Universidad del Caribe para hablar sobre estas relaciones. Él ahí pues compartió justamente todo lo que tú acabas de decir, desde el punto de vista de que tenemos que crear una zona de comercio, una zona de coordinación de políticas. Por eso la siguiente reflexión que resonó muchísimo con el público, cuando él decía, veámoslo de la siguiente forma: mi país tiene una población de 130,000 personas, ustedes tienen 11 millones. Piensen en cómo ustedes ven a Estados Unidos. Con respeto, obviamente, pero también con temor en ocasiones y desconfianza desde el punto de vista natural. Entonces multipliquen eso con lo que en las demás islas del Caribe ven hacia la República Dominicana. Un socio formidable, pero también al mismo tiempo un temor natural. Entonces, él hizo la siguiente recomendación. Así que ustedes tienen una gran oportunidad, ya que piensen como ustedes quisieran que Estados Unidos los trate. Y si ustedes lo pudieran lograr, entonces traten de esa manera al resto del Caribe, que lo vamos a apreciar, pues ustedes son nuestro hermano mayor. Palabra de Yatzel Román, nuestro amigo, de verdad que uno de los jóvenes más brillantes. Si me preguntan, lo tengo en el grupo donde están otros grandes amigos de ser de los cerebros más brillantes de la juventud dominicana. Así que deseándote éxito, ojalá que, como dice Susana, aspires y por qué no llegues a cumplir funciones